Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a su canal favorito Aprendamos Medicina MX. El día de hoy hablaremos sobre la aterosclerosis. Para eso haremos un pequeño recordatorio de la anatomía de los vasos arteriales. Los vasos arteriales se conforman por tres túnicas o capas, que son la túnica íntima, la media y la adventicia. Estas están formadas a su vez por endotelio, músculo liso, tejido conjuntivo. ¿Qué hay en la túnica íntima? La túnica íntima va a ser la más interna del vaso y consta de tres componentes: un endotelio, una lámina basal, la cual tiene colágeno y proteoglucanos, y una capa subendotelial, la cual está conformada por tejido conjuntivo laxo. La túnica media está compuesta por tejido muscular liso y fibras elásticas. Esta capa es la que difiere más en cuanto a la proporción de fibras musculares y elásticas y su grosor entre venas y arterias. Túnica adventicia. Se compone principalmente de tejido conjuntivo. Tipos de arterias. Las principales características de las arterias son la elasticidad y la contractilidad. Según la proporción de las fibras, se dividen en elásticas y musculares. Las elásticas son las de mayor calibre. La principal función es la conducción de la sangre del corazón a las arterias de mediano calibre. Musculares. Son de calibre intermedio y regulan el flujo sanguíneo en las distintas partes del cuerpo. Muy bien, ahora que ya sabemos un poco sobre la anatomía de las arterias, vamos a ver qué es la aterosclerosis. Esta es una lesión compuesta por un proceso inicial llamado aterosis y esclerosis. La aterosis es la acumulación focal, intra y extracelular de lípidos oxidados, con formación de células espumosas. La esclerosis se refiere al endurecimiento que existe en el tejido debido a un aumento en la síntesis de colágeno. Tenemos que en la aterosclerosis se forman unas placas. Estas placas son de lípidos oxidados. Estas a su vez van a ir creciendo y disminuyen paulatinamente la luz arterial. Con frecuencia se fracturan y ocasionan la formación de un trombo, el cual es responsable de los síndromes vasculares agudos. ¿Es lo mismo aterosclerosis que arterioesclerosis? La arterioesclerosis se refiere a un endurecimiento de las arterias de los diferentes calibres y va a dañar y alterar la función del endotelio, la túnica media y la adventicia. Por otro lado, la aterosclerosis, como su nombre lo dice, atero, se produce por una placa de ateroma, o sea, una placa de lípidos. También, otro término que no deben confundir es la arteriolosclerosis, que como su nombre lo dice, arteriolo se refiere a arteriolas. Y esta es la degeneración y anilización de la túnica íntima y media de las arteriolas, especialmente las que están en el páncreas, vaso suprarrenal y el riñón. Pero, ¿por qué es importante conocer acerca de la aterosclerosis? Resulta que en la Unión Americana fallecen 1.2 millones de pacientes por evento coronario cada año. Esto significa que ocurre un evento cada 26 segundos y una muerte cada minuto. Pero, ¿qué pasa en México? De acuerdo al INEGI, en las estadísticas del 2020, la primer causa de muerte en México, tanto para hombres y mujeres, son las enfermedades del corazón, ocupando el segundo lugar la diabetes mellitus y ocupando el cuarto lugar las enfermedades cerebrovasculares en mujeres. Y se espera que este número aumente a más de 23.6 millones de muertes anuales para el año 2030.
Bueno, ya sabemos que la aterosclerosis es una enfermedad que empieza dañando el endotelio de las arterias. ¿Pero qué es el endotelio? El endotelio es la monocapa que separa los tejidos de la sangre. Las células endoteliales tienen una multitud de funciones que son específicas a su localización. La principal función del endotelio es regular el flujo y la perfusión sistémica. Pero, además, otras de las funciones del endotelio son ser un contenedor de sangre, ser una barrera con permeabilidad selectiva, es un órgano que sintetiza y secreta sustancias. Más adelante vamos a ver qué sustancias son estas. Es un regulador del tono vascular, del crecimiento vascular, de la respuesta inflamatoria e inmune, de la actividad homeostática y trombótica, y es superficie blanco de la acción hormonal. ¿Qué sustancia secreta el endotelio? Secreta sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. De las vasodilatadoras encontramos al óxido nítrico, prostaglandinas y factor hiperpolarizante derivado del endotelio. De las vasoconstrictoras encontramos a la endotelina y el factor derivado de endotelio. ¿Cómo es posible que se lleve a cabo esta regulación? Como ya mencionamos, el endotelio regula la vasomoción, la actividad plaquetaria, el equilibrio entre trombosis y fibrinólisis, e inclusive regula la actividad de las células inflamatorias. Todo esto es posible gracias al óxido nítrico, el cual es un vasodilatador. El óxido nítrico mantiene el tono vasomotor y previene la agregación plaquetaria. Pero, ¿cómo ocurre la disfunción endotelial? Tenemos que habrá varios factores, como lo es la diabetes, la angiotensina 2, la hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, resistencia a la insulina y la hipercolesterolemia. Estos factores llevan a la activación de la oxidasa de NADPH. Esta oxidasa de NADPH genera radicales superóxido, como lo es el peroxinitrito. El peroxinitrito causa la inactivación de la sintetasa de óxido nítrico. Esto conlleva a una disfunción endotelial. Las consecuencias de la disfunción endotelial son las siguientes. Expresión de protoncogenes como lo son CFUS y CYUN, los cuales causan una hipertrofia vascular y como consecuencia de esto, un aumento en las resistencias vasculares. También hay activación del factor nuclear kappa beta, el cual promueve la síntesis y liberación de citocinas proinflamatorias, como lo es la interleucina 1 y 4, el factor de necrosis tisular alfa, selectina E, moléculas de adhesión y el factor quimiotáctico de los monocitos. También habrá oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, lo cual genera un potente efecto inflamatorio. Y finalmente hay expresión de metaloproteinasas 2 y 9. Las metaloproteinasas lo que hacen es degradar la elastina y la colágena de la membrana fibrosa. Más adelante vamos a ver qué es esta membrana fibrosa. Y esto conlleva a la erosión o ruptura de la placa fibrosa, lo cual conlleva a la progresión de la enfermedad y a síndromes coronarios agudos. ¿Cómo se forma la placa de ateroma? Hay un exceso de colesterol, o sea, una hipercolesterolemia. Entonces, se van a acomodar los ésteres de colesterol en el endotelio, en este caso colesterol LDL, que también es conocido como el colesterol malo. Se le dice que es malo porque este lleva el colesterol hacia la circulación sistémica, mientras que el colesterol bueno o HDL lo que hace es llevar el colesterol al hígado para que se metabolice y se elimine. Bueno, una vez que este colesterol llega al subendotelio, nuestro sistema inmune lo reconoce como algo extraño. Entonces lo que hace es liberar factor quimiotáctico de monocitos e interleucina 1b.
Esto hace que ocurra la adhesión de los monocitos al endotelio. Una vez que están adheridos al endotelio se secreta el factor de migración de monocitos y comienza la migración de los monocitos al subendotelio, que es donde se encuentra el colesterol malo. Y una vez ahí, comienzan los monocitos a fagocitar el colesterol. Bueno, se convierten estos monocitos en macrófagos que fagocitan el colesterol y se convierten en las famosas células espumosas, que no son más que macrófagos cargados de lípidos. Ahora, ¿qué ocurre en las células espumosas? Bueno, una vez estando ahí, las células espumosas van a empezar a oxidar a las lipoproteínas de baja densidad. Esta oxidación genera una potente inflamación y trae como consecuencia la síntesis de colágena, la cual forma parte de la capa fibrosa, pero por otro lado, esta inflamación estimula a las células musculares lisas. Estas células musculares lisas lo que hacen es que van a migrar al sitio donde está la lesión, esto con el fin de aislar la inflamación y van a formar parte de la capa fibrosa. Y finalmente van a llegar los linfocitos T como consecuencia de la respuesta inmune. ¿Cómo está constituida la placa de ateroma? Va a estar formada por un núcleo lipídico y una capa fibrosa. El núcleo lipídico está conformado por el colesterol y las células espumosas, y la capa fibrosa por las células musculares lisas y la colágena. Una vez que se formó la placa de ateroma, esta puede erosionarse como consecuencia a un flujo sanguíneo. Una vez que se formó la placa de ateroma, esta puede sufrir erosión endotelial causada por el estrés debido a un flujo sanguíneo. Esto trae como consecuencia la adhesión y agregación plaquetaria, la cual forma el trombo blanco, y la trombosis sanguínea, la cual forma el trombo rojo. Y este trombo rojo es el causante de los síndromes coronarios agudos. Pero, ¿cómo ocurre la adhesión y agregación plaquetaria? Primero, las plaquetas se unen a la colágena, la cual se encuentra en la capa íntima, y comienzan a formarse conglomerados de plaquetas. Estas se van a fijar unas a otras gracias a la fibrina y van a formar un trombo blanco. Hablemos del fenómeno de Glagov o remodelación vascular compensada o positiva. ¿A qué se refiere este fenómeno? Este fenómeno ocurre cuando la placa de ateroma comienza a crecer, pero no se obstruye la luz arterial, ya que esta placa comienza a crecer hacia afuera. Por eso se le llama expansión compensadora. ¿Por qué es importante entender este fenómeno? Bueno, aquí como podemos ver se observa una arteriografía coronaria y si la vemos podríamos decir que está bien, que no hay una obstrucción, pero si le hacemos a ese paciente un ultrasonido coronario, podemos observar que a pesar de que se preserva la luz arterial, hay un engrosamiento de las paredes arteriales. De ahí la importancia de realizarle a estos pacientes un ultrasonido coronario para poder detectarlo mediante ultrasonido. La remodelación vascular positiva se va a relacionar con la angina inestable, el infarto al miocardio y la muerte súbita, mientras que la remodelación negativa se asocia con angina de esfuerzo. Esto nos lleva a hablar sobre la placa vulnerable y la placa estable. Como podemos observar, la placa vulnerable se caracteriza por preservar la luz arterial, tener un núcleo lipídico grande y una cubierta fibrosa o una membrana fibrosa muy delgada, mientras que la placa estable es todo lo contrario. Tiene una cubierta fibrosa muy grande y un núcleo lipídico pequeño, y hay obstrucción de la luz arterial. Quizás en este momento ustedes piensen, qué bueno que existe el fenómeno de Glagov. El fenómeno de Glagov no protege del todo al paciente, porque ¿qué pasa? Cuando esta placa de ateroma sufra de nuevo una erosión endotelial, lo que pasa es la agregación y la adhesión plaquetaria.
Si se repite este proceso varias veces, la placa de ateroma se va a ir expandiendo hasta un punto de obstruir la luz arterial, siendo inútil el fenómeno de Glasgow. Como ya vimos, la placa vulnerable son aquellas que tienen un núcleo lipídico grande y una membrana fibrosa delgada. El núcleo lipídico tiene a los linfocitos T, a las células espumosas, las cuales liberan el factor tisular, y todo esto causa una potente inflamación, lo cual la hace vulnerable, aunque hay otros factores que también intervienen en esta vulnerabilidad, como lo es el estrés mecánico, la hipertensión arterial y el aumento en la velocidad circulatoria. Como ya se había mencionado, el fenómeno de Glasgow va a estar relacionado con los síndromes coronarios agudos, en el cual existe una placa vulnerable. Una vez que esta placa se rompe o erosiona, esta va a liberar factor tisular, el cual se encuentra en las células espumosas. Cuando este factor tisular se pone en contacto con la sangre, ocurre la cascada de coagulación. Esto forma un trombo oclusivo, el cual genera un infarto del miocardio o muerte súbita, un trombo suboclusivo que genera angina inestable o, por otro lado, genera microrupturas, lo cual hace que progrese la enfermedad. La placa estable. Esta es lo contrario a la placa vulnerable. Entonces tiene un núcleo lipídico pequeño y una membrana fibrosa gruesa. Si predomina la obstrucción vascular, condiciona a claudicación, la cual el paciente la refiere como la incapacidad para seguir caminando debido a un dolor en las piernas, angina de pecho y angina mesentérica, la cual la refiere el paciente como un dolor abdominal después de comer. Fisiopatología de la ruptura de la placa estable. La placa estable no siempre será la mejor. A pesar de que tiene una membrana fibrosa gruesa, ¿qué va a pasar? En la placa fibrosa hay células musculares lisas, las cuales sintetizan elastina y colágena. Sin embargo, en el núcleo lipídico hay linfocitos T, y los linfocitos T estimulan la liberación del interferón alfa. El interferón alfa inhibe la síntesis de elastina y colágena. Por otro lado, el interferón va a activar a las células espumosas y estas van a secretar proteasas, colagenasas, gelatinasas y enzimas fructolíticas, las cuales terminarán degradando la membrana fibrosa. Esto favorece a la ruptura y a un evento isquémico agudo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en estos pacientes? El primero es la hipercolesterolemia. Los valores de referencia del colesterol deben de ser menos de 200 miligramos por decilitro. Del colesterol HDL en mujeres debe de ser mayor a 55 y en hombres mayor a 45. Del colesterol LDL debe de ser menor a 130 y del colesterol VLDL menor a 30 miligramos por decilitro. Cuando el colesterol es de 200 miligramos por decilitro, hay una obstrucción coronaria por lo menos de 60% a los 70 años de edad. Cuando el colesterol está entre 250 y 300 miligramos por decilitro, la enfermedad coronaria aparecerá entre 50 y 60 años. Y cuando el colesterol está en unos 400 miligramos por decilitro, el proceso aparecerá a los 40 años de edad. Otro factor de riesgo es la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque hay una hiperplasia e hipertrofia de las células del músculo liso de la capa interna. Y también porque en esta patología se encuentra elevada la angiotensina 2, lo cual conlleva a estrés oxidativo y a vasoconstricción. Los triglicéridos, ya que su concentración normal debe de ser menor a 150. El tabaquismo, porque produce un daño endotelial, ya que el humo del cigarro tiene monóxido de carbono y este inhibe la síntesis de los factores vasodilatadores como lo es el óxido nítrico y las prostaciclinas. Además, estimula la síntesis de factores vasoconstrictores como lo es la endotelina y el tromboxano A2.
El síndrome metabólico. Este se caracteriza por resistencia a la insulina, obesidad abdominal, un índice de cintura-cadera mayor a 0.85 en mujeres y 0.9 en hombres, hipertensión arterial, dislipidemia y microalbuminuria. ¿Por qué la obesidad abdominal? Recordemos que uno de los órganos endocrinos más grandes que tenemos en el cuerpo es el tejido adiposo, ya que este produce citocinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 6 y el factor de atracción de monocitos. También produce factores procoagulantes como la sintetasa del factor tisular y el factor inhibidor del activador de plasminógeno. Y bueno, como ya vimos, todos estos están implicados en la fisiopatología de la placa de ateroma o de la aterosclerosis. ¿Y por qué la resistencia a la insulina? Bueno, los efectos vasculares de la resistencia a la insulina son la vasoconstricción, un aumento en la reactividad vascular y una disminución en el flujo de reserva. También la resistencia a la insulina genera un efecto protrombótico y antifibrinólisis. También genera una inflamación crónica, aumento de especies reactivas de oxígeno y de estrés oxidativo, además que aumenta la agregación plaquetaria. La diabetes mellitus, ya que la diabetes se asocia a hipertensión, a la hipertrigliceridemia y a la disminución del HDL. El sexo, ya que esta enfermedad es más común en hombres, en una relación 4 a 10 hombres por una mujer que aparece debajo de los 45 años. ¿Y por qué en las mujeres ocurre menos? Bueno, recordemos que las mujeres tenemos un factor protector, que es el HDL. Nosotros tenemos mayor cantidad de HDL o de colesterol bueno porque está relacionado con esta carga hormonal de estrógenos. Y por ende puede desaparecer si tomamos anticonceptivos orales o inclusive desaparece en la etapa de la menopausia, aunque también se ve afectado por otros factores como lo es el tabaquismo y la diabetes mellitus. Tenemos más factores de riesgo, como lo es la herencia y el estrés, la personalidad, porque en las personas que tienen una personalidad tipo A, la personalidad tipo A es aquella que se caracteriza por ser agresivo, competitivo, ambicioso, perfeccionista y obsesivos en el trabajo. Resulta que estas personas son más susceptibles a padecer una angina de pecho, un infarto al miocardio o muerte súbita, ya que estos secretan catecolaminas en situaciones competitivas no deportivas. Por otro lado, tenemos a la vida sedentaria, ya que el ejercicio eleva la concentración de HDL, pero pues en estas personas que están sin actividad física, pues nunca ocurrirá esto. Y como ya habíamos mencionado, los anticonceptivos orales, porque estos elevan la presión arterial, aumentan la predisposición a trombosis y reducen la concentración plasmática de HDL. Otros factores de riesgo es la proteína C reactiva y la homocisteína. La proteína C reactiva, ¿por qué? Bueno, esta es un marcador de inflamación y participa en el proceso inflamatorio de la placa de ateroma, ruptura de la membrana fibrosa y oclusión trombótica de la arteria. La homocisteína ocurre en pacientes en la que existe un defecto del metabolismo de la metionina y por ello tienen elevaciones muy importantes de la homocisteína. Estos pacientes tienen un riesgo muy alto para presentar eventos aterotrombóticos. ¿Cómo es el cuadro clínico? A menudo la aterosclerosis no presenta síntomas hasta que la placa se desprende o la acumulación es lo suficientemente grave como para obstruir la irrigación sanguínea, que sea una obstrucción mayor al 70%. ¿Cómo lo podríamos identificar nosotros? Número 1, que el paciente tenga una angina de pecho,
que el paciente refiera que le duele el pecho. También que tenga entumecimiento o debilidad repentino en brazos y piernas. Que presente dificultad para hablar o balbuceo. Que tenga una pérdida de la visión en un ojo o caída de los músculos de la cara. Claudicación e hipertensión arterial. ¿Por qué la dificultad para hablar y la caída de los músculos de la cara? Esto se debe a que la placa de ateroma puede aparecer en sitios como lo es el polígono de Willis, especialmente en la arteria cerebral media. Entonces, dependiendo del lugar donde el paciente nos refiera la molestia, es donde se encuentra la placa de ateroma. Por ejemplo, si el paciente refiere claudicación, nos damos una idea que la placa de ateroma se encuentra en la fosa poplítea. Si el paciente presenta síntomas neurológicos, la placa se encuentra en el polígono de Willis. Si el paciente refiere síntomas cardíacos, se puede encontrar en las carótidas o en las arterias coronarias. Otro lado común donde suele aparecer las placas de ateroma es en la aorta abdominal. Diagnóstico. Se debe de hacer una historia clínica completa, se deben de preguntar los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales no patológicos y los antecedentes personales patológicos, así como también hacer un interrogatorio por aparatos y sistemas y una correcta exploración física. ¿Qué otras pruebas tenemos para realizar el diagnóstico de esta enfermedad? Como ya habíamos mencionado, la proteína C reactiva es un marcador de inflamación. Su valor debe de ser menor a 1 miligramo por decilitro. Si el valor se oscila entre 1 y 3, hay un riesgo moderado para padecer un evento vascular. Y si es mayor a 3, ya se reconoce como un factor de alto riesgo cardiovascular. Otros estudios son los de función endotelial, como el ultrasonido de la arteria humeral y el estudio de grosor de la íntima y media, o sea, el GIN. El ultrasonido de la arteria humeral debe de ser mayor a 10%. Si es menor a 10%, esto significa que ya hay una disfunción endotelial. El estudio de grosor de la íntima media, GIN, es un ultrasonido carotidio, y este debe de ser menor a 0.8 milímetros. Si es mayor, significa que ya hay una placa aterosclerosa. ¿Cuál es el tratamiento en estas personas? Principalmente son las medidas dietéticas. Se debe limitar la ingesta de grasas saturadas y colesterol. Se recomienda ingerir menos de 30 miligramos al día de colesterol. Dentro de los alimentos permitidos se encuentran las frutas, verduras, cereales, margarina, pan blanco y arroz. También se encuentra el pollo, carne blanca, carne de res y carne magra. Dentro de los aceites que pueden consumir estos pacientes se encuentra el aceite de cártamo y el aceite de girasol, así como el aceite de oliva o la manteca vegetal. ¿Cuándo iniciar el tratamiento farmacológico? Cuando el paciente ha seguido en forma constante una dieta baja en colesterol y sus cifras plasmáticas persisten elevadas, o sea que sean mayor a 200 miligramos por decilitro, o que igual el colesterol LDL sea mayor a 130 miligramos por decilitro. También se debe de iniciar el tratamiento cuando el colesterol plasmático sea mayor a 300 miligramos por decilitro y el colesterol LDL mayor a 160 miligramos por decilitro. Dentro de los fármacos tenemos al grupo de las estatinas, los cuales inhiben a la hidroxi-3-metilglutaryl-CoA reductasa Al inhibir a esta enzima se bloquea la síntesis de colesterol y por ende hay un aumento en la síntesis de los receptores de LDL. Esto trae como consecuencia una disminución de la concentración de LDL y PLDL y un aumento del colesterol HDL. Estas se administran en dosis de 10 a 80 miligramos cada 24 horas. La rosuvastatina se administra entre 5 y 40 miligramos, de acuerdo a su respuesta.
Otro grupo de fármacos son los fibratos, gemfibrosil, bezafibrato y fenofibrato. El bezafibrato activa a la lipasa lipoproteica, la cual se encuentra en el músculo esquelético. De ahí la importancia de hacer actividad física y tener masa muscular. La lipasa lipoproteica lo que hace es eliminar los triacilgliceroles. Además, causa disminución del colesterol VLDL y un aumento del HDL, por lo que son útiles para el tratamiento de la hipertrigliceridemia. Estos se dan cada 12 horas y presentan una acción prolongada, por lo que se pueden llegar a dar cada 24 horas o cada 12 horas, y se dan en conjunto con una dieta baja en colesterol. Y finalmente tenemos a los anticuerpos monoclonales. Estos inhiben a la proteína succinyllinkexin convertasa tipo 9 o PCSK9 por sus siglas. ¿Y qué hace esta proteína? Bueno, esta se une al receptor de las lipoproteínas de baja densidad y promueve su destrucción en los lisosomas. Con ello evita la recirculación plasmática. Los anticuerpos monoclonales, al inhibir esta enzima, lo que hace es que los receptores de las lipoproteínas de baja densidad vuelvan a la superficie celular y no sean degradados por los lisosomas. En consecuencia, aumenta la captación de las lipoproteínas de baja densidad circulante y disminuye la concentración sanguínea de las lipoproteínas de baja densidad. Estos son de gran importancia en pacientes que son intolerantes a las estatinas, en quienes su colesterol LDL se encuentra elevado hasta 190 miligramos por decilitro. Dentro de los anticuerpos monoclonales tenemos al evolocumab y al irocumab. Estos se van a administrar por vía subcutánea y reducen el LDL un 50 a 70%, lo cual es bastante. El evolocumab son 150 miligramos cada 2 semanas y ha reducido en el curso de 2 semanas entre 55 a 57%, lo que equivale a 80 miligramos por decilitro de colesterol. La monoterapia con alirocumab es de 75 miligramos subcutáneos cada 2 semanas y ha logrado reducir hasta 5% a 10 años las complicaciones cardiovasculares y reduce el colesterol LDL 47%, el equivalente a 66 miligramos por decilitro. Y finalmente hablaremos de la prevención. Para esto se debe llevar a cabo un estilo de vida saludable, los cuales comprenden dejar de fumar, consumir alimentos más saludables, hacer ejercicio en forma regular y mantener un peso saludable. Y finalmente les dejo un cuadro de las cosas más importantes sobre la aterosclerosis. Y bueno, eso es todo, amigos, espero que el video les haya gustado y les haya servido. Recuerda que si el video te ayudó y te aportó valor, recuerda suscribirte al canal y darle me gusta. Nos vemos en el siguiente video.